Destinos, economía y sabor. Desde Lechería, Estado Anzoátegui, Venezuela. Le damos la bienvenida al señor Douglas Ávila, representante de las empresas Uriel, empresario del Estado Anzoátegui. Bienvenido, Douglas. Bueno, Sogón, muchas gracias. Realmente es oportuno, ¿no?, hablar de temas y que me hayas invitado, compartamos esta tertulia, ¿no?, que se ha convertido en este programa. Douglas, ¿qué necesita el Estado Anzoátegui para ser una potencia turística? Mira, prácticamente yo creo que para ser un estado del interior, que no nos podemos comparar con Caracas, La Guaira, que ya tienen infraestructura hotelera muy grande, grandes espacios para el ocio, ¿no?, como se llama internacionalmente a la actividad turística, ¿no? Yo digo que prácticamente el estado de Anzoátegui tiene autenticidad en sus experiencias, ¿no? Las experiencias son auténticas. Aquí, como puedes ver, tú puedes efectuar turismo aventura, ecoturismo, turismo de sol y playa, porque contamos con varios espacios, grandes cantidades de espacios, donde se puede explotar ese producto turístico que contiene el estado de Anzoátegui en este momento. Yo creo que nosotros tenemos esa infraestructura que nos permite ofrecerle al turista, ojo, no vamos a confundir visitantes con turistas, ¿no? Porque vamos a obtener después de esta apertura que se está y la percepción de que van a arrancar los proyectos petroleros, ya no tendremos turistas, sino prácticamente el comportamiento de ellos de visitantes. Prácticamente nosotros estamos preparados para eso en este estado Anzoátegui. O sea, principalmente creo también que debemos transformar o buscar la transformación definitiva de esos recursos naturales propicios de la región y del estado Anzoátegui propiamente en potencial turístico, en producto turístico, para que estos recursos naturales sean incluso más explotables y más aprovechables desde el punto de vista turístico como actividad económica. Para ello creo que debemos avanzar en una capacidad, primero en recuperar esa capacidad instalada que por años ha gozado el estado Anzoátegui y potencializarla aún más y mejorar y recuperar aquella que por el paso del tiempo y bueno, esas adversidades que vivió tanto el país como la región se fueron perdiendo, se fueron socavando. Fíjate que acá tenemos en el estado, vemos un parque temático, un parque de agua Cariña, que hoy por hoy es una instalación prevista para el turismo y la recreación, el espacio de ocio, pero hoy y desde hace un tiempo para acá está totalmente, digamos, fuera de servicio. Entonces, y lo cito como un ejemplo, ¿no? Porque así como eso, tal vez muchas otras cosas que podamos, tanto del sector público, en este caso el Estado, a través de sus políticas económicas y hacia el ámbito turístico y gastronómico, también el sector privado, a hacer políticas, en este caso, de promover y que pongamos cada uno de nuestra parte a ese desarrollo turístico y potencializado en lo que ya existe, primeramente. Y bueno, también con nuevos conceptos que pudiéramos incorporar en el sector turístico. Claro, es que prácticamente hay que hacer una revisión para ver qué serían los espacios donde debiera existir una reinversión. Tenemos hoteles que están a mitad de capacidades que se debe realizar una reinversión. Ahí están las instalaciones, ahí está la infraestructura. Lo que se necesita son reparaciones, porque no van a comenzar desde cero. Correcto. Ya están instaladas. Y esa es una revisión que se debe hacer en su conjunto para ver cómo se potencializa todas esas herramientas que tenemos para impulsar el turismo
en el estado de Anzoátegui. Desde tu punto de vista, ¿consideras que se necesita un impulso tributario o fiscal en cuanto a las políticas para potencializar el turismo en el estado de Anzoátegui? Bueno, ese es un tema, uno no es especialista en el tema fiscal, pero uno vive el día a día que viven las pequeñas empresas cuando se enfrentan a esa carga fiscal, ¿no? Porque prácticamente es una carga. Tú vas viendo, el que conoce el negocio de la gastronomía, la industria gastronómica, restaurantes y todo esto, tú vas viendo que hemos llegado a tener que las utilidades que tú recibes como inversionista, como dueño de empresa, pagas entre 60 y 70% de impuestos. Es más, a veces casi todo el tiempo pagas más que las ganancias en impuestos. Un restaurante prácticamente en la actualidad tiene una ganancia más o menos entre el 8 y el 15%. En eso es un rango que se juega. Y cuando tú vas y cierras y vas a ver cuánto pagaste en las cargas fiscales y parafiscales y todas las instituciones a quien tú debes de cancelar ciertos tributos por permisología y todas esas cuestiones, te pueden pisar el 19%. Entonces, mientras el empresario está ganando entre el 8 y el 15%, esa carga fiscal y parafiscal te llevan a un 19%. Sí, yo pienso que por lo menos el Estado en este impulso al sector turismo pudiera, digamos, flexibilizar y generar políticas donde incentiven a la inversión y a la reinversión con planes, incluso pudiera hacer una propuesta con planes moderados, con planes, mira, al empresario que está empezando, créale condiciones donde lo impulses de manera en aranceles y tributos para que él pueda hacer esa inversión y goce de beneficios fiscales. Eso, Agumbe, te voy a decir algo, te voy a poner un ejemplo. Uno de nuestros negocios se encuentra en Playa Los Canales, ¿no? Un negocio que tiene pocos empleados, la facturación es normal y todo esto. Y a nosotros, ese negocio se renombra o se nombra como contribuyente especial. Una carga que lleva el negocio que está arrancando, cuando mínimo las tramitaciones administrativas que se hacen para cumplir con ese requisito, todos los requisitos que lleva a ser contribuyente especial, te estás hablando de 200 actividades que debes realizar al año para cumplir con la reglamentación, sin incluir lo que tú gastas en carpeta, impresora, horas hombre. Dime cuándo vas a efectuar y de paso, ¿no? Que los lapsos son de cada 15 días. Entonces, tienes doble gasto en ese sentido. Cuando tú le cargas todo lo administrativo a ese pago de impuestos, se le hace cuesta arriba al empresario para lograr superar y obtener ganancias sobre esto. Otra de las cuestiones, por ejemplo, la actividad. Tú estás en la playa. Tienes tu local en la playa, frente a la playa, como todo. Entonces, tienes que realizar un pago de arancel al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos por la playa. Posteriormente, tienes que hacérselo a INATUR por estar en la playa y ser turístico. También tienes que realizárselo a la alcaldía por estar en la playa y ser turístico. Y también hay, también una contribución que se le hace al gobierno estatal a través de CONACTUR. Cuando tú reúnes todo esto y lo vas metiendo en ese pago, esto es una carga que soporta cualquier negocio turístico, sobre todo en este municipio, en el municipio Diego Urbaneja. Entonces,
eso hay que revisarlo. Eso prácticamente porque uno paga un impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta va a Nacional y después se distribuye entre los estados y municipios y después lo vuelves a pagar aquí por la misma actividad que estás realizando. Buenas tardes, por aquí les presentamos los nuevos productos de Uriel Maricampo. Ahí le tenemos un carpaccio de jamón de camarón cortado finamente en láminas, con un encurtido de cebollas, queso parmesano y una rica salsa de pesto que le da un toque nuevo y único. Y para acompañarlo le tenemos un pan crujiente para que lo puedan probar. Gracias. Gracias. Adelante. Gracias, permiso. Excelente. Muy buena la combinación de sabores. Sí. Gracias. A la orden. Muy bueno. Salud. Bueno, entonces, como veníamos hablando, tiene que existir una armonización tributaria nacional, estatal y municipal para que incluso con planes que pudieran ser hasta temporales. Mira, ¿cómo inicia, como tú lo mencionabas hace un rato, cómo inicia un nuevo emprendimiento si se consigue con estas barreras, que ya más que una contribución o unos impuestos desde el punto de vista para un pequeño empresario, un pequeño comerciante, forma ya no es un impuesto o es un arancel, sino es una barrera? ¿Cómo puede vencerse esa barrera si no tenemos unos planes que incentiven estos emprendimientos, que hagan, que los motiven a invertir y que pudieran ser hasta temporales? Mira, en los primeros 6 meses, mientras tú te estabilizas, estás exonerado de tales pagos de impuestos, por ejemplo, que ha existido en otros rubros. Por ejemplo, Yo no creo, Suegón, yo no creo en los incentivos fiscales, ¿no? Yo no creo en eso, ¿no? Que debiéramos ir a incentivos fiscales, pero que sí existiera un reconocimiento a todo, porque ve, tú eres contribuyente especial. correcto. ¿Qué de especial tiene eso? Cuéntame, ¿qué es especial? No, bueno, ya lo que pasa es que en el tiempo, No tiene nada de especial. no, ya casi todos somos contribuyentes gracias. Todos somos contribuyentes. Lo único que falta es que personas naturales lleguen a ser contribuyentes especiales. Y recién Se lanzó algo así. se lanzó algo así. Correcto. Cuando tú no me reconoces el trabajo que realizo yo para ser contribuyente especial, yo creo que yo debo tener un tratamiento especial. Tienes que reconocer ese trabajo que significa horas hombres. Claro. No simplemente la impresora, las carpetas que tienes que comprar, el vehículo que tienes que mover, cada vez que tienes que salir a buscar las retenciones, todo eso, las transacciones bancarias que tenemos que pagar diariamente. Cuando nosotros sumamos todo esto, vemos que llevamos una gran carga para lograr obtener las ganancias. Yo no digo Venezuela, pienso y creo y he estudiado uno de los países que tiene la carga más fuerte en el tema fiscal. Entonces, hay que hacer una revisión si queremos, así como estás dando incentivos fiscales a la industria petrolera, a los inversionistas petroleros. Yo creo que la otra empresa que se le debiera dar es a la turística. Que no solo forma parte de la turística, sino va de la mano con el sector también gastronómico, pues te va, y el sector hotelero como parte de este gran todo del sector turismo. Además, Douglas, ¿qué desafío enfrenta la industria gastronómica en el estado Suárez? Bueno, realmente cuando ya hablamos del tema pasado, que es lo impositivo, ¿no? El tema de los fiscales, entonces nosotros, todo parte de ahí, el tema fiscal, todo parte de ahí. La formalidad aquí se castiga y la informalidad anda libre. Cuando tú ves que tú tienes que competir con la informalidad, es una competencia que tiene desventaja, ¿no? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos que nosotros atacar, porque prácticamente
estamos viendo que restaurantes, todo esto, están perdurando por todo tiempo, ¿no? Tú ves que restaurantes del 2022 hacia acá han cerrado, como están abriendo en estos momentos otros. Pero la vida, más que todo, de la mayoría de los restaurantes que están aquí en el municipio, es de 1 año, 2 años, ¿no? Y ahí comienza la curva a ir hacia abajo y ese equilibrio económico no se mantiene, ¿no? Nosotros no podemos ver que en el municipio Diego Urbaneja hay alrededor, dentro de la industria gastronómica, en actividades de gastronomía, más de 400 locales de esto. Quiere decir que por kilómetro cuadrado tú tienes como 30 actividades gastronómicas en esa área muy alta, muy alta. Nosotros podíamos llegar a ser una capital gastronómica, si te das cuenta, y la diversidad de gastronomía que hay en los 4 municipios, que es la conurbación del estado de Anzoátegui, que son Guanta, Sotillo, Bolívar y Diego Urbaneja, ve que cuando sumas todo, tienes una alta carga de restaurantes de actividades gastronómicas en todos los niveles, desde un perro calientero hasta el restaurante de última categoría. Pues. Fíjate, desde mi punto de vista, principalmente hablamos del tema como desafío o para superar esta barrera y obtener los resultados que esperamos a corto, mediano y largo plazo del sector turístico y del sector gastronómico. Yo creo que principalmente deberían de revisar el tema de las cargas fiscales, la armonización tributaria, crear planes de incentivo desde mi punto de vista, pues incluso pudieran ser hasta temporales. Mira, yo te exonero ciertos impuestos o ciertas cargas mientras tú arrancas y estabilizas, pero luego que estabilizas me tienes que generar pues y pagar los impuestos y contribuciones que te correspondan según tu actividad. Pero adicionalmente también hay otro desafío aún más, que no es solo recuperar y mejorar la capacidad instalada y crear o generar unas nuevas. Porque fíjate que reciente vemos todo el revuelo público que ha causado en el sector, sobre todo específicamente en el municipio Urbaneja, con la apertura próximamente de un Sambil. Pero hablamos de un Sambil, pero ¿dónde nos queda tal vez un centro comercial como Caribbean Mall? Que hoy por hoy, y no es secreto para nadie, tanto para el habitante de este estado como para el visitante del mismo, como se encuentra actualmente prácticamente desolada o con una capacidad instalada muy pequeña, muy poco aprovechada y subutilizada, porque vemos un edificio tal vez de 3, 4 pisos con N cantidad de locales, pero realmente cuánto están funcionando hoy por hoy. Incluso hasta el mismo Plaza Mayor, que realmente ahorita sí vemos un mejor desarrollo, una mejor afluencia, tanto de apertura de locales como de reacondicionamiento de locales, algunos de vieja data, otros de conceptos nuevos, pero aún así todavía podemos decir que debe estar a mitad de capacidad, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero no está como el que siempre ha vivido en el estado de Anzoátegui lo conocía en su momento, que era, digamos, uno de los centros comerciales incluso con potencial turístico internacional, porque gozamos de estos beneficios de canales navegables que hoy por hoy pocos centros comerciales en Venezuela tienen ese beneficio. Hablamos de que Caracas es el único. Bueno, en Venezuela. En Venezuela por lo menos podemos decir con certeza de que Caracas no lo tiene, sí, siendo la capital de... No, es el único. Por la región costera, obviamente. Y nosotros, el anzoateguense o el que tuvo la oportunidad hace N cantidad de años de visitarnos o de vivir acá, porque no sabemos realmente qué punto alcanzó al visitante, pues a conocer en todo su esplendor esa infraestructura, pero el que la vivió bien recuerda que incluso tenía los mejores restaurantes de la zona, porque tú podías llegar con tu embarcación y se veía. Tú como visitante del centro comercial, tú podías ver perfectamente cualquier tipo de clase de extranjero en restaurantes bajándose de sus embarcaciones,
haciendo turismo y turismo incluso de categoría internacional. Y tenemos una capacidad instalada que pudiéramos fácilmente recuperar y mejorar. Y además de recuperar esto, y no menos importante, también recuperar y formar el talento humano, tanto en el área gastronómica como en el sector turismo. Porque con el pasar de los años hemos perdido mucho capital humano, y el que hoy viene renaciendo muchas veces no tiene la debida formación para el sector turismo. Volvemos al punto, como ya lo hemos hablado o tocado en programas pasados. Creemos que mesonero es cualquiera, pero realmente es una profesión que va más allá de solamente darle un uniforme a un empleado o a un trabajador y ponerlo a servir un plato. Eso realmente no es la formación adecuada o total que debe llevar este personal que está vendiendo un servicio. Es tu vendedor en el área gastronómica. El mesonero es tu ejecutivo de venta. Realmente, como si comenzamos a sumar todo, tenemos un gran reto, ¿no? Correcto. El Estado y el Estado de Anzoátegui, más que todo, con este alto potencial turístico que tiene el Estado de Anzoátegui. Aquí mínimo en estos canales, tú verás que hay más de 5.000 embarcaciones de uso recreacional y deportiva. Imagínate ese parque que tiene aquí y con la diferencia que tú vas a Tucaca, y Tucaca es únicamente salen esas embarcaciones en temporada y alguna de vez en cuando que sale. En cambio aquí en el estado de Anzoátegui el nativo sale constantemente a disfrutar de toda la área turística, que sí, viéndolo todo se necesita una infraestructura, como dijiste inicialmente, convertirla en un producto turístico, que es la labor que tenemos que hacer todos, con todo, los restaurantes, los deportes acuáticos, tantas actividades que se realizan en este estado que pueden todo converger para lanzarla como una potencialidad de turismo de Venezuela o de Venezuela. Yo considero que el estado de Anzoátegui es lo máximo para lanzarlo como el estado turístico de Venezuela. Una cosa es cuántos visitantes recibiste, cuántos turistas, pero la calidad de nuestra infraestructura no la tiene nadie. Entonces, el reto es un reto que tenemos para vender, porque prácticamente nosotros no hemos vendido más por ese linchamiento mediático que hicieron hasta compatriotas nuestros en el extranjero, donde malponían a Venezuela y evitaron que muchos turistas vinieran a Venezuela, porque le vendían una Venezuela devastada, cuando Venezuela realmente tiene toda su infraestructura para ofrecerla al turismo internacional. Totalmente. Bueno, Douglas, un placer haber compartido esta tarde con usted, y bueno, esperemos verlo de nuevo por acá en este programa. así será. Amén.